Entonces, representamos acá, decimos lo siguiente, ¿no? Intensidad del emisor. Siguiendo el sentido correcto, decimos, ¿no? De la intensidad del emisor. Intensidad del colector. Intensidad de la base. Intensidad de la base. Los correspondientes, decimos, ¿no? Electrones, decimos, ¿no? Pasarán, decimos, ¿no? Sí, ¿no? Perfecto. Agarra eso, se hace. Listo, ¿no? Ya. Más o menos hemos. Estoy representando, decimos, ¿no? Con las cargas, decimos, de los iones, de que la anchura de la capa de transición de colectores es mucho más, decimos, amplia que la anchura de la capa de transición del emisor. También podemos decir, decimos, ¿no? De que los desplazamientos, decimos, ¿no? Constantes, decimos, las tensiones, decimos, ¿no? En polaridad directa son décimas de voltios. Los desplazamientos, decimos, esos dos, decimos, en el circuito, decimos, ¿no? Del colector emisor, obviamente serán, como está en polaridad indirecta, ¿no? Obviamente serán decenas, centenas, decimos, de voltios. O sea, hay una gran diferencia en lo que se refiere a los niveles, decimos, ¿no? De las magnitudes eléctricas, ¿no? Tensiones e intensidades, decimos, ¿no? En lo que se refiere, decimos, ¿no? A la capa, al circuito, ¿no? Base emisor, en lo que se refiere al circuito colector emisor. Y es por ello que se va a denominar este circuito de entrada, ¿no? Este es el circuito de entrada. Circuito de entrada. Y este será el circuito de salida, ¿no? El circuito de entrada es el que controla, ¿no? Al circuito de salida, ¿no? Y son, decimos, ¿no? Pequeñas las magnitudes eléctricas acá en el circuito de entrada. Acá son grandes, decimos, magnitudes, decimos, eléctricas, producto de que es polaridad, decimos, no directa, y acá polaridad, decimos, no indirecta. Entonces, con pequeñas magnitudes se controla grandes magnitudes. Ahí está el principio, decimos, ¿no? De la amplificación. Ahora mismo volvemos.
Ya. Entonces, conceptualmente hablando, ¿no? El principio de trabajo de transistores, decimos, ¿no? Consiste en que polaridad directa de la tensión, decimos, ¿no? De la capa de transición del emisor en el circuito de entrada base emisor, decimos, ¿no? Radicalmente influye, ¿no? En la corriente del colector. Mientras más sea la tensión, decimos, ¿no? Del circuito de entrada, ¿no? De la tensión, decimos, ¿no? Directa, más será la corriente del emisor y la corriente del colector. De nuevo otra vez. El principio de trabajo consiste en que, la tensión, decimos, ¿no? De entrada en la capa de transición, decimos, ¿no? Base, transición emisor, en el circuito, decimos, ¿no? Base emisor, decimos, ¿no? Radicalmente, decimos, radicalmente influye en la corriente del emisor y en la corriente del colector. Ahí está el principio, decimos, ¿no? De la amplificación, decimos, ¿no? Mayor es, decimos, ¿no? La tensión, decimos, ¿no? En polaridad directa, mayor será la corriente del emisor y mayor será, decimos, ¿no? La corriente del colector. Y ahora describimos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de corriente del emisor? Su carácter, la función del emisor, la función de la base y la función, decimos, del colector. Había indicado ya en la anterior clase, decimos, ¿no? ¿De qué? La capa de transición, decimos, ¿no? Del emisor, decimos, ¿no? Está constituido, decimos, ¿no? Por una barrera de potencial. Barrera de potencial que tendrá magnitudes, decimos, ¿no? Pequeñas, 0,4 la tensión del codo, ¿no? Entonces, para disminuir esa barrera de potencial, el correspondiente desplazamiento, decimos, constante, S1, será obviamente, ¿no? Décima, ¿no? Décima de voltio. Décima de voltio. Con décima de voltio bajamos, ¿no? La barrera de potencial y se incrementa la intensidad de difusión de acuerdo, decimos, ¿no? A la diferencia, decimos, ¿no? De concentraciones, ¿no? En todo caso, ¿no? De lo que se refiere, decimos, a la base y al emisor. Diferencia de concentración. Aquí la partícula, decimos, ¿no? Fundamental en N son los electrones. Y 1.000.000 de veces menos está, decimos, en la base, ¿no? Los electrones, ¿no? Porque ahí la partícula, decimos, fundamental son los huecos, ¿no? Por eso está aquí representado esos huecos. Y entonces diremos, ¿no? Que el emisor, de acuerdo a la definición que habíamos trabajado, decimos, ya he visto, decimos, ¿no? Está en el régimen de inyectar, decimos, inyecta, ¿no? Partículas que no serán primarias, ¿no? Del emisor a la base. En el emisor serán primarias, pero para la base ya son secundarias. Inyecta, ¿no? Inyecta. Pero el carácter, decimos, de esa intensidad es de difusión. Es de difusión. Pero el elemento regulador será la tensión, decimos, ¿no? Directa, ¿no? Aquí no hay ningún campo eléctrico, no en absoluto, nada, ¿no? Me refiero, decimos, propio, decimos, de la capa de transición del emisor, decimos, ¿no? Tiene su correspondiente barrera potencial, pero el que induce, decimos, o su campo eléctrico, obviamente, va a ser la tensión indirecta. Ahí. Baja, ¿no? Baja la potencial, decimos, de barrera. No baja ese potencial de barrera. Entonces, decimos, ¿no? Al bajar ese potencial de barrera, entonces aumenta la intensidad de difusión. Ahora decimos, ¿no? El colector, decimos, de acuerdo, decimos, ¿no? A su correspondiente polaridad, ¿no? Extrae, decimos, pero por el potencial, decimos, de su campo eléctrico,
extrae, decimos, ¿no? Partículas, decimos, ¿no? Electrones, decimos, ¿no? De la base hacia, decimos, el colector. Extraen por la vía indirecta, ¿no? Pero está colineal, decimos, el movimiento, decimos, direccionado de los electrones del emisor. Ya les he indicado en ese momento, decimos, ¿no? Que aquí será intensidad de difusión, pero acá se convierte en intensidad de Drake. Porque el elemento, decimos, ¿no? Que extrae, ¿no? Que direcciona, decimos, esos electrones, será, decimos, el campo eléctrico de la capa de transición del colector. Vemos que ese campo eléctrico es fuerte, por cuanto la tensión, decimos, ¿no? Que origina ese campo, decimos, eléctrico es decenas, centenas de voltios. Entonces aquí una simbiosis, ¿no? De intensidad de difusión se convierte en intensidad, decimos, ¿no? De raíz. Ya, esa es entonces la función, decimos, del colector, de extraer, ¿no? De extracción, decimos, de la base, las partículas, decimos, ¿no? No fundamentales para la base, pero primarias, decimos, ¿no? Para el colector. La función, decimos, del emisor es el de inyectar, decimos, ¿no? Inyectar, decimos, a la base partículas no fundamentales para la base, pero sí, obviamente, primarias y fundamentales para el electrón. Ahora, ¿cuál es el rol, decimos, de la base, decimos? Es obviamente, decimos, ¿no? El de transitoriamente, decimos, ¿no? Transitoriamente el de recibir, decimos, los electrones, las partículas no fundamentales para la base, los electrones. No estamos hablando todavía de las partículas secundarias, por ahora, no fundamentales. Por cuanto vemos, ¿no? De que aquí en el electrón, en N, la partícula principal será el electrón, 1 millón de veces más que hueco, acá trae 1 millón de veces más que hueco, pero acá hueco 1 millón de veces más que los electrones. Ya, pero el rol, decimos, y de eso depende la calidad, decimos, ¿no? Del transistor. El rol, decimos, ¿no? De la base es que solamente deberá de transitoriamente recepcionar, sin pérdida de energía, ¿no? Ah, pero ¿qué significa sin pérdida de energía? Sin pérdida de energía, ¿qué significa? Que no debe haber en la base recombinación. Eso. No debe haber recombinación, decimos, ¿no? En la base. No se tienen que recombinar los huecos con los electrones, ¿no? Claro. Y para ello, entonces, vamos a representar, decimos, ¿no? De 3D ese transitor. ¿Sí? Más o menos así, ¿no? La borramos lo que tenemos que borrar para darle el sentido volumétrico, ¿no? No, yo no. Todo lo demás, sí, está bien. N, P, N. Listo, ¿no? Ahora, la base entonces, ¿sí? ¿No? Para garantizar un normal
trabajo, decimos, ¿no? Del transistor, es decir, decimos, ¿no? Que el circuito de entrada, decimos, ¿no? Controla el circuito de salida, pequeñas, decimos, magnitudes eléctricas controlen al circuito de salida, a las grandes magnitudes eléctricas, decimos, ¿no? Deberá, obviamente, ser, decimos, la base, una película delgada, con diferentes, obviamente, resistencias.